Como reclutador corporativo, pasé los últimos 20 años de mi carrera entrevistando y contratando a miles de personas en algunas de las empresas más grandes y reconocidas del mundo. Y he sido el intermediario entre el candidato y el gerente de contratación, evaluando candidatos, buscando candidatos, preparándolos y luego observando lo que sucede una vez que esas personas realmente se presentan ante quienes toman las decisiones, que en realidad casi nunca es el reclutador. He visto a gerentes de contratación entrevistar a miles de candidatos. He estado en reuniones de retroalimentación con ellos. He escuchado lo que los paneles dicen sobre las personas una vez que el candidato ya no está en la sala. He escuchado lo bueno, lo malo y lo feo. Y puedo decirte esto, la mayoría de los candidatos no tiene idea realmente de lo que el gerente de contratación está evaluando cuando hace las preguntas que hace. Ven todos los videos de YouTube, probablemente los míos incluidos, han leído todos los artículos, han hecho búsquedas en Google, incluso pueden ir a ChatGPT, pero la verdad es que probablemente no vas a encontrar lo realmente importante yendo a esas fuentes. Así que déjame decirte lo que realmente vi desde mi lado de la mesa. La primera pregunta es, háblame de ti. Todos los gerentes de contratación van a hacer esta pregunta y casi ninguno lo hace por cortesía. Mucha gente piensa que esto es solo para romper el hielo, pero en realidad es la primera pregunta de la entrevista en la que te están evaluando. Y esto no necesariamente es una pregunta trampa, sino que están tratando de obtener contexto sobre quién eres como candidato, porque cada vez que digo esto, la gente pregunta, ¿por qué no pueden simplemente ser directos sobre lo que están buscando? Aquí todo se trata de estrategia y matices. Lo que el gerente de contratación busca en esta respuesta, aunque no se dé cuenta, es saber por qué estás sentado ahí para empezar. Quieren que expreses que sabes cuál es el problema de su negocio y que puedes resolverlo. No están buscando tu historial profesional, ya tienen un currículum que les dice todo eso. De todas formas, van a profundizar en ese tema durante la entrevista, pero lo que realmente buscan es una razón de por qué encajas en este puesto en este momento. Básicamente tienes 90 segundos para impresionar. Incluye tu experiencia relevante, demuéstrales que eres el experto en la sala, que ya ha hecho este trabajo y que ya puede resolver el problema para ellos, y luego convéncelos. Y eso es todo. Y sinceramente los candidatos que clavan esta parte no son los que tienen las trayectorias más impresionantes, sino los que entendieron qué es lo que realmente está preguntando y usaron cierto nivel de estrategia para demostrar que encajan. La segunda pregunta es, solo dime qué sabes sobre este puesto, y esta a menudo se confunde con una pregunta para romper el hielo cuando en realidad no lo es. Esto suele ser al principio de la entrevista, incluso antes de que te hagan la pregunta de háblame de ti. Dicen, cuéntame un poco sobre lo que entiendes del puesto. Yo te aclararé cualquier duda que tengas. Y puedo decir como reclutador, y sé que los responsables de contratación hacen lo mismo, que toman notas muy detalladas escuchando lo que dices. Esta no es solo una respuesta superficial que vas a dar, porque en realidad lo que están evaluando es una de las cosas más fundamentales de todas. ¿Te preparaste aunque sea un poco? ¿Leíste la oferta de trabajo? ¿Te tomaste un minuto para ir y ver su sitio web? ¿Siquiera sabes a qué se dedica la empresa? ¿Siquiera puedes pronunciar el nombre de la empresa? Créeme, he tenido candidatos que ni siquiera podían hacer eso. ¿Sabes en qué división o equipo está este puesto? Porque si no sabes nada de eso, sí, nosotros vamos a completar la información que te falta. Y probablemente vamos a tener una sonrisa en la cara cuando lo hagamos, pero lo vamos a notar. Y realmente no es una buena primera impresión. La pregunta en sí no es solo una prueba. En realidad es más como una prueba para ver si hiciste el trabajo básico, pero también hay una oportunidad aquí. Hay una oportunidad de aprender mucho sobre el puesto antes de que te adentres más en la entrevista, porque un buen reclutador y un buen responsable de contratación te van a dar muchos de los detalles que no venían en la oferta de trabajo. Estas van a ser cosas que puedes aprovechar durante el resto de la entrevista. Cosas sobre las prioridades, por qué está abierta la posición, los problemas que el equipo realmente está tratando de resolver, qué significa tener éxito en los primeros 6 meses. Y esa es información que puedes usar a tu favor si eres lo suficientemente estratégico. Pero la única manera de llegar ahí es si entras con al menos un entendimiento básico del puesto, para que no estés perdiendo el tiempo repasando cosas que ya están en la oferta de trabajo. En cambio, tienes la oportunidad de obtener un poco de información interna haciendo las preguntas correctas. Porque sinceramente, los candidatos que llegan sin haber hecho ni siquiera la investigación más básica no solo se llevan una mala primera impresión, porque en realidad sí tomamos nota de esas cosas, pero también están perdiendo una gran oportunidad de impresionar. Lee la publicación del trabajo, al menos. Revisa el sitio web. Solo haz un poco de investigación. Tal vez échale un vistazo a su LinkedIn o a su Glassdoor. Entiende a qué se dedica la empresa, conoce la división y ten preparada una o dos frases que demuestren que comprendes cuál es el puesto. Luego, déjanos llenar los espacios en blanco y toma notas cuidadosas tú mismo. Y la siguiente pregunta que probablemente te harán es, ¿por qué te interesa este puesto?
He visto a los gerentes de contratación decidirse por los candidatos basándose en esta respuesta, probablemente más que en cualquier otra de esta lista, porque lo que realmente están preguntando es, ¿estás consciente? ¿Realmente quieres este trabajo o solo estás postulando a otros 40 o 50 empleos y simplemente nosotros te llamamos de regreso? Honestamente, esas personas que aplican en masa y envían su currículum a todos lados están haciendo que más gente sea rechazada de lo que realmente están ayudando. Porque si respondes algo genérico, como siempre me ha interesado esta industria o solo estoy buscando mi próxima oportunidad, esas respuestas realmente solo le dicen al gerente de contratación que no te importa si es ellos u otra empresa la que te llama primero. Ahora, puede que ese sea el caso, pero no va a ser a tu favor si estás en una entrevista y tratando de impresionar si dejas esa impresión. En cambio, te animaría a que vengas preparado con al menos una razón específica por la que te interesa el puesto. Algo sobre la empresa, el equipo, el producto, la dirección en la que van, que demuestre que realmente pusiste atención y tienes una motivación más allá de que solo era una vacante que viste en LinkedIn. No tiene que ser demasiado complicado. No lo pienses demasiado, solo trata de ser auténtico y sincero con esta respuesta. Los gerentes de contratación pueden notar la diferencia entre alguien que solo investigó 5 minutos en su auto antes de entrar a la entrevista y alguien que realmente se tomó el tiempo de investigar a fondo y aprender sobre la oportunidad. Esto es algo universal aquí. La siguiente pregunta que probablemente te hagan es, ¿cuál es tu mayor debilidad? Yo solía preparar a los candidatos para esta pregunta antes de las entrevistas y siempre les decía lo mismo cada vez. No llegues diciendo algo genérico. Ellos ya lo han escuchado todo. No digas que eres perfeccionista, no digas que trabajas demasiado y definitivamente no digas que te importan demasiado los resultados, y te explico por qué. Cada vez que un candidato da esa respuesta, veo la sala, miro al gerente de contratación y él está como diciendo, otra respuesta cliché. No van a ser groseros al respecto, pero simplemente van a tomar nota mental de que este candidato solo está cumpliendo con el trámite. De nuevo, estás perdiendo tu oportunidad de impresionar. Porque lo que el gerente de contratación está evaluando no es que tengas una debilidad, porque, seamos honestos, todos la tenemos, incluido el gerente de contratación, sino que lo que están evaluando es si sabes cuáles son tus debilidades y si estás haciendo algo al respecto, o si simplemente sigues cometiendo los mismos errores. Sin excepción, los candidatos que la rompen con esta respuesta son aquellos que dan una respuesta legítima, una que demuestra autoconciencia, una que muestra una debilidad real. Y es como, ¿por qué perder el tiempo tratando de inventar una respuesta falsa cuando en realidad podrías abordar una debilidad que realmente tienes y, con suerte, realmente estás haciendo algo al respecto? Ahora, con suerte esa debilidad no está directamente relacionada con el éxito en el trabajo, pero ser genuino es la mejor política aquí. Y luego dile al gerente de contratación qué hiciste al respecto o qué has estado haciendo para mejorarla. Así que la honestidad más el desarrollo es lo que el gerente de contratación realmente quiere ver, porque eso realmente le dice que eres capaz de recibir retroalimentación, que tienes autoconciencia, que no eres tan arrogante como para no poder admitir una debilidad. Y alguien que es capaz de recibir retroalimentación va a ser muy atractivo para un gerente de contratación, no alguien que piensa que ya lo sabe todo. La siguiente pregunta que probablemente te hará un gerente de contratación es, ¿por qué estás dejando tu puesto actual? O si ya renunciaste a ese trabajo o ya no estás ahí, ¿por qué te fuiste? Los candidatos suelen fallar en esta porque es una pregunta que se te puede salir de las manos si no tienes mucho cuidado. Hay algo a lo que he visto que los gerentes de contratación reaccionan negativamente cada vez, y es el exceso de negatividad sobre tu empleador anterior. Hablar de lo mucho que te sobrecargaban de trabajo, lo malo que era tu jefe, lo poco que te apoyaba el equipo o lo limitado que estabas para crecer. Eran tan malos que tuve que irme. Y oye, puede que de verdad hayas tenido una mala experiencia en tu último trabajo, pero no es algo que quieras transmitir en una entrevista, porque cuando un candidato pasa más de 30 segundos explicando lo mala que fue su última oportunidad, el gerente de contratación casi siempre dice lo mismo en la retroalimentación. ¿Qué van a decir de nosotros? Porque ese es el pensamiento que estás poniendo en su cabeza, y una vez que ese pensamiento entra en la mente del gerente de contratación, es muy difícil quitárselo. En cambio, lo que he visto que funciona mejor es ser breve, honesto y claro al respecto. El puesto fue eliminado. La empresa cambió de dirección, no había oportunidad de crecimiento. La clave aquí es que menos es más. Los candidatos que se toman 2 o 3 frases para explicarlo y luego siguen adelante casi nunca tienen que volver y responder preguntas más profundas. Pero los que se la pasan sobreexplicando y dando demasiado contexto, normalmente solo invitan a que les hagan más preguntas incisivas. Y mientras más preguntas incisivas te hagan sobre esto, más probable es que termines entre los descartados.
La siguiente pregunta que probablemente te hagan en tu entrevista será, ¿cuáles son tus expectativas salariales? Ahora, esta suele aparecer más en la etapa del reclutador que en la etapa del gerente de contratación. Y de hecho, probablemente me sorprendería si algún gerente de contratación te pregunta sobre tu compensación. Por lo general no les gusta involucrarse en eso. Pero la razón por la que lo preguntamos tan temprano es porque no queremos hacer pasar a todo nuestro equipo por un proceso de entrevistas completo solo para que nos rechacen al final porque hay una diferencia de 30 a 50 mil dólares. Es una pérdida de tiempo para todos, incluido tú, así que tratamos de aclarar esto lo antes posible. Y el objetivo es muy sencillo, solo queremos asegurarnos de que estamos en el rango adecuado. No hay ningún motivo oculto aquí, no estamos tratando de perjudicarte, no queremos atarte a un salario bajo, no estamos tratando de ofrecerte menos ni nada de eso. Solo queremos asegurarnos de que estamos en el mismo rango. Eso es todo. Pero aquí es donde los candidatos hacen esto más difícil de lo que debería ser. Algunos intentan evitar la pregunta por completo. Piensan que eso protege su poder de negociación de alguna manera. Y odio ser yo quien te lo diga, pero en realidad no lo hace. Así que cuando te niegas a dar esa respuesta, lo único que pasa es que el equipo de contratación pone una nota en el expediente que dice que no se proporcionó un rango. Y entonces el proceso básicamente queda en el limbo, se detiene por completo. Diremos algo como, no hay problema, tómate tu tiempo, solo avísanos cuando tengas una cifra en mente y entonces volveremos a contactarte. Pero en realidad lo que pasa es que, en silencio, te damos menos prioridad mientras seguimos avanzando con otros candidatos que sí están respondiendo la pregunta y con quienes tenemos una alta probabilidad de poder cerrar el trato al final. Y luego están los candidatos que dan una cifra que puede ser honesta, pero estratégicamente los está llevando en la dirección equivocada. Puede que se subestimen pensando que así serán más competitivos o tal vez tienen miedo de perder la oportunidad. Y luego, cuando llega la oferta y tratan de negociar un salario mucho más alto, como si pensaran que ya tienen a alguien enganchado, así que ahora es momento de darles la cifra real. Lo que realmente hace eso es que le indica a la alta dirección que hubo una especie de engaño, sienten que fueron engañados. Y sinceramente he visto ofertas retiradas porque la persona se puso lista en el último minuto y terminó subiendo su salario un 20 o 30%. Y luego, algunos candidatos prefieren dar su último salario cuando se les pregunta. Yo diría que solo hagas esto si te deja en una posición muy favorable y estás seguro de que tu salario es consistente con lo que ofrece el mercado. Pero he visto a más de una persona quedarse anclada a un número más bajo porque entregaron su ventaja antes de poder usarla realmente. Aquí está la verdadera estrategia, y esto es lo que recomiendo que todos hagan. Ten un número real en mente antes de siquiera entrar a la conversación. Sabes que te van a hacer esta pregunta, así que investiga. Ten un número que sea el mínimo aceptable y luego crea un rango. Tal vez le sumes un 10 o 20% a ese número, así que empiezas con tu punto de referencia y subes un 20%. Y solo asegúrate de que sea realista con lo que el mercado está pagando. Y luego, cuando inevitablemente surja la pregunta, intenta devolvérsela primero y di, solo quiero asegurarme de que estamos alineados. ¿Puedes compartir cuál es el rango presupuestado para este puesto? Muchos reclutadores en realidad te lo darán si lo pides, pero si insisten y dicen, bueno, te lo preguntamos primero, entonces yo daría mi respuesta realista y honesta. Y de nuevo, empieza con tu cifra mínima y luego da el rango hacia arriba. No te vayas tan alto que te saques de consideración para el puesto, pero date un rango razonable y saludable que esté basado en hechos. Haz tu investigación, encuentra cuánto están pagando otras empresas de tamaño similar y usa eso como base. Pero hagas lo que hagas, asegúrate de no alejarte mucho de ese número más adelante en el proceso porque, como dije antes, eso podría desanimar al equipo de contratación. La siguiente pregunta es, ¿tienes alguna pregunta para nosotros? Y esto puede parecer una pregunta muy inocente y mundana que hacen al final de la entrevista, pero en realidad quienes están contratando no lo ven así. Y he visto candidatos que eran realmente fuertes al llegar a esta parte y que luego no hicieron ninguna pregunta y no dejaron una gran impresión duradera al salir por la puerta. Porque en este punto de la entrevista, que normalmente es al final, muchas de las decisiones ya se han tomado, al menos por parte del empleador, así que no vas a impresionar mucho con tus preguntas. Así que no lo sobrepienses desde ese punto de vista, más bien tú también deberías estar entrevistándolos a ellos. Piensa en las cosas que necesitas aclarar para poder tomar una buena decisión para ti mismo. Asegúrate de entender la dinámica del equipo o el reto que están tratando de resolver y que realmente eres una buena opción para eso, que tienes una alta probabilidad de éxito. Asegúrate de entender el estilo de liderazgo del gerente de contratación. Asegúrate de entender qué tipo de oportunidades a largo plazo existen en la empresa, qué tipo de apoyo le brindan a sus empleados. Hay muchas cosas que deberías estar aclarando para poder tomar la mejor decisión posible. Ahora no les hagas 10 preguntas al final, trata de limitarte a 2 o 3 como máximo.
Pero los candidatos que hacen buenas preguntas al final de la entrevista casi siempre reciben mejores comentarios en la retroalimentación. Y no es porque las preguntas fueran ingeniosas o súper bien pensadas, sino porque los candidatos demostraron un interés genuino, que realmente estaban evaluando el puesto. Y el gerente de contratación sintió que realmente iban en serio. No era solo que estaban en la entrevista porque necesitaban un trabajo. Ahora, esto es lo que he observado durante 20 años viendo a los gerentes de contratación tomar decisiones, estando en esas reuniones de retroalimentación, determinando qué candidatos recibían las ofertas. Los candidatos que recibieron las ofertas casi nunca eran la persona más impresionante en papel. Siempre había algún otro candidato que podía tener credenciales más impresionantes. Pero en realidad eran aquellos que eran más hábiles para pasar por el proceso de entrevista, viéndolo como una conversación de dos vías, tratando de encontrar el ajuste correcto. No era solo la empresa entrevistándolos a ellos, era en ambos sentidos. Y realmente entendieron el propósito del trabajo y se presentaron como la mejor opción posible. Siendo bastante honesto contigo, era la persona que era más auténtica en la forma en que daba sus respuestas. No era alguien que estuviera demasiado ensayado y practicara sus respuestas, porque los gerentes de contratación pueden percibir eso. Si eres demasiado ensayado y no eres auténtico y no te apoyas en tu experiencia real, ellos se van a dar cuenta y van a pensar que estás demasiado nervioso o van a pensar que no tienes la suficiente experiencia. Mientras que la persona que quizá no tenga el mejor currículum y puede hablar mucho más al respecto, simplemente se siente cómodo hablando de lo que realmente hizo, casi siempre va a ser quien reciba la oferta al final. Los gerentes de contratación son personas como todos nosotros y toman decisiones por instinto. Y los datos en el currículum, lo que realmente dice tu currículum, es lo que te va a dar la oportunidad de tener una entrevista. Ese es su propósito. Pero cuando realmente entras a la sala de entrevistas con el gerente de contratación, con el reclutador, con el panel, con todas las personas involucradas, realmente todo se reduce a qué tan bien puedes transmitir, qué tan bien encajas con el puesto y el equipo. Es así de simple. Ahora, si eres alguien que tiene dificultades en las entrevistas y quieres una visión mucho más profunda del proceso de entrevistas, tengo dos cursos diferentes que puedes revisar. El primero es sobre todo el proceso de búsqueda de empleo. Es mi clase maestra sobre entrevistas y búsqueda de empleo. Se llama Ultimate Job Seeker Bootcamp y abarca todo el proceso de búsqueda de empleo, cómo abordaría yo mi propia búsqueda de trabajo y cada etapa de la entrevista. Entra en mucho detalle, te da algunos consejos, herramientas y técnicas para destacar en cada etapa específica. Si solo quieres la parte de la entrevista y no todo lo demás, revisa el 48-Hour Interview Crash Course. Está diseñado para enseñarte cómo prepararte para casi cualquier proceso de contratación corporativo importante en tan solo 48 horas. Así que si te interesan esos, dejaré un enlace en la descripción del video abajo. De todos modos, espero que este video te haya sido útil. Si tienes una entrevista próximamente, revisa el resto de mi lista de reproducción de entrevistas. Hay mucho más contenido ahí. Buena suerte en esa entrevista. Sé que lo harás excelente. Te agradezco por ver el video. Nos vemos en el próximo.